Hay que, evidentemente, agradecer a los que han hecho posible que estemos hoy reunidos aquí. Es para mí, como siempre, una gran distinción compartir con grandes maestros el Presidium y agradecer a ustedes su presencia en este sitio. La naturaleza política del zapatismo sigue generando hoy en día acalorados debates entre los estudiosos de la Revolución Mexicana. Hay quienes afirman que fue un movimiento conservador porque se limitaba a plantear la devolución de sus tierras usurpadas por los hacendados azucareros, mientras que hay otros estudiosos que sostienen que, en efecto, el zapatismo tenía una perspectiva de nación. Estas dos visiones, que parecieran contradictorias, son más bien complementarias, por lo que a continuación expondré. A saber, hay un zapatismo primigenio que se levantó en armas en 1911 y cuyo discurso en efecto gira en torno a la recuperación de las tierras por parte de los pueblos, pero ese zapatismo no es monolítico y se redefine sus conceptos conforme la revolución avanza, más precisamente cuando se incorporan al movimiento sureño los llamados intelectuales. De esta manera, las siguientes líneas tienen como propósito aportar algunas ideas para abonar la discusión sobre la propuesta de nación del movimiento zapatista. Así las cosas, México difícilmente podría definirse como una nación hacia 1876, cuando Porfirio Díaz llegó por primera vez al poder. El conflictivo siglo XIX, caracterizado por intervenciones militares extranjeras y guerras civiles, habían dejado exhausto al país. Sin embargo, con el porfiriato las cosas cambiaron y México empezó a cambiar por la ruta de la paz y el progreso. La nación tomaba forma. De acuerdo con Justo Sierra, uno de los más grandes pensadores, no solamente del porfiriato, sino de México, afirmaba que los pueblos más civilizados eran aquellos en que había más escuelas y más niños en ellas recibiendo educación, en donde hubiera más ferrocarriles y telégrafos, porque, según Sierra, a medida que los hombres y las ciudades y los pueblos se comunicaban más frecuentemente y más pacíficamente, el progreso era mayor. El contar con literatos y artistas, así como con un mayor número de sabios que trabajaban por aumentar el bienestar de la sociedad, era un signo más de los países civilizados. En esta visión de nación que se produjo durante el porfiriato, no tenían cabida, como lo demuestra la historia, otras naciones como la de los yaquis o la de los campesinos de Morelos. Para los embajadores de la civilización, los hombres del campo eran precisamente la antítesis del progreso. Por ello, había que despojarlos de sus tierras y aguas para hacerlas productivas. El crecimiento de la industria azucarera pareció darles la razón. La lucha que se inició entonces no era únicamente por las tierras y aguas en sí mismas, sino por el derecho de los pueblos por seguir existiendo. No habría que olvidar que el concepto de nación surgió del concepto mismo de pueblo y que tiene como uno de sus fundamentos las tradiciones. Entonces, la lucha no era solamente por las tierras en sí mismas. La lucha era por la madre tierra, por las fiestas religiosas ligadas al temporal, por la conservación de la vida tranquila del campo. Fue así que los campesinos de Morelos se lanzaron a hacer su propia revolución en busca de la restitución de sus tierras, contrariamente a la revolución democrática del sufragio efectivo y la no reelección encabezada por Francisco I. Madero. El primer documento programático del zapatismo es el Plan de Ayala, redactado por el general Emiliano Zapata y el profesor Otilio Montaño. Fue expedido en Ayaxustla, Puebla, un 28 de noviembre de 1911. Ahí expresan los motivos de su lucha ante la faz, dicen ellos, del mundo civilizado que los juzgaba y ante la nación a que pertenecemos y amamos. Los artículos 6º y 7º
encierran la síntesis de la lucha zapatista.